The world's population is expected to double within 30 years. With twice as many. El tema de las nuevas tecnologías, el tema de que todo el mundo sea fotógrafo y que la fotografía invade el espacio todo el tiempo, genera para nosotros los creadores de imágenes y los que trabajamos de la imagen, para los fotógrafos genera desafíos muy importantes. El desafío que tienen y que tenemos los que hacemos fotos es justamente hacer imágenes diferentes, que se diferencien justamente y que se destaquen entre las millones de imágenes circulando. Y eso lo que genera es nuevas formas de comunicación y nuevas formas de narración visual que antes por ahí no estaban, porque antes las imágenes no competían tanto contra tantas otras imágenes que es lo que sucede ahora. Entonces, en ese punto creo que en este momento es un momento bastante apasionante porque se incorporan nuevas formas de narración visual que hacen que aparezca como un mundo de opciones y de nuevas formas que tiene que ver con incluir documentación, dibujos, con fotografiar de otra forma también, que hace que yo vea que este es un momento bastante rico. The world's population is expected to double within 30 years. En mis proyectos me parece muy importante trabajar de una forma de largo plazo, de una forma más profunda, y eso creo que tiene mucho que ver con esto que comentaba antes sobre la cantidad de imágenes circulando. Creo que uno cuando se mete a trabajar en una historia, en un tema, es muy importante el hecho de no ir una vez a hacer unas fotos y volverse, sino el hecho de poder permanecer mucho tiempo en una historia, vincularse con la gente, darle tiempo a los procesos que hacen que uno comprenda también más lo que sucede con las historias y con las imágenes que uno está haciendo. En ese punto trato de ser bastante estricto en el hecho de trabajar con tiempos que me permitan desarrollar una historia con una cierta profundidad. De hecho, las historias en las que he trabajado hasta el momento, siempre entre la primera foto y la última que hice, como mínimo ha pasado 1 año, 2 años y algunas veces hasta más tiempo, porque creo que permite que uno comprenda más los procesos de lo que está ocurriendo. Los tiempos también hoy son mucho más voraces y el mercado también es más complicado porque Internet es justamente la inmediatez y es el leer algo, ver imágenes 20 segundos y pasar a otra cosa. Me parece que también es un desafío para nosotros, para los fotógrafos, crearnos las oportunidades y buscar las formas de financiar un proyecto, de permanecer en una historia por mucho tiempo. Una de las primeras historias que hice, que es la de mis abuelos, que en realidad es una historia bastante sencilla y bastante clásica, que es una persona grande que enferma con Alzheimer y otra persona que la cuida. El tiempo fue un factor fundamental porque permitió que la historia se desarrolle de una manera muy distinta. O sea, lo que ocurría los primeros días de que yo empecé a ir al departamento a fotografiarlos fue muy diferente al escenario de los últimos días de vida de mi abuela. Y en ese punto creo que el tiempo no solo opera como esto que comentaba de dar la oportunidad de uno procesar lo que está ocurriendo, sino también de que la historia también se desarrolla. El primer año que empecé a fotografiar, cuando terminó ese año, yo pensé que la historia estaba terminada y no quería hacer más fotos y estuvo bueno después de 6 meses, 8 meses, volver a hacer fotos y volver a conectar con la historia de vuelta. Creo que le dio una profundidad muy distinta y creo que en ese punto el factor de haber trabajado por 3 años fue muy importante. The world's population is expected to double within 30 years. Cuando se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, yo entiendo por dónde va, pero creo que es totalmente falso porque plantea la imagen y la palabra como en una contraposición y en un antagonismo de qué vale más, si vale más una imagen o valen más 1000 o 2000 o 10.000 palabras. Y en realidad las palabras, cuando están en relación con las imágenes, las subordinan y las afectan mucho. O sea, se puede siempre ejemplificar de una manera bastante clara con cómo funciona el epígrafe en una imagen y cómo una misma imagen con un epígrafe y con otro tiene un significado completamente distinto. Y hasta tiene un significado diferente si uno pone la imagen sin epígrafe y si la pone con un epígrafe o con otro epígrafe que cuente algo diferente. Hace que la percepción que uno tiene como espectador de esa imagen cambie totalmente. Creo que no hay un antagonismo, no hay una competencia. Y creo que las fotografías se vuelven muchas veces icónicas y justamente por eso se habla de que valen más que 1000 palabras porque termina teniendo una representación y un significado muy grande, muy importante. Y siempre van a ser más sintéticas que las palabras. Digamos, creo que de ahí viene la frase y de ahí viene la idea de que una imagen puede valer más que 1000 palabras o que infinitas palabras, porque justamente cuando algo se vuelve un icono
es algo que trasciende a cualquier idea expresada en palabras y se vuelve eso, un icono que en ese punto sí está la idea de que no podrían competir. Creo que no compiten, sino que son complementarias siempre. The world's population is expected to double within 30 years. Muy interesante lo que pasó este año con uno de los concursos más importantes, que es el WordPress, que tiene mucho que ver con una cuestión ética de los fotógrafos y con cómo los fotógrafos se plantan frente a una historia, que es que le quitaron un premio a un fotógrafo que había presentado una historia sobre un pueblo en Bélgica, mostrando como un lado muy oscuro y hablando de la decadencia del pueblo y representando la decadencia de Europa en general. Y el alcalde en un principio saltó a quejarse porque decía que presentaba una cara falsa del pueblo, y se armó un debate grande y la organización decidió bancarlo y decidió sostener el premio, y finalmente lo descalifican porque una de las fotos no era en el pueblo sino era en la ciudad de Bruselas. Pero todo esto abrió un debate muy grande, muy interesante en el mundo de los fotógrafos, que tiene que ver con si uno en las historias busca una verdad o si trata de dar una opinión y de decir su verdad. Y tiene mucho que ver con la objetividad y la subjetividad en la fotografía, que es un tema muy interesante y muy debatido. Es complicado cuando se empieza a hablar sobre verdad y sobre objetividad, porque en realidad desde el mismo momento en el que el fotógrafo elige un encuadre y una iluminación y decide fotografiar algo y dejar algo por fuera de ese encuadre, ya está siendo totalmente subjetivo. Entonces es complicado cuando en el fotoperiodismo, que supone tratar con la verdad, se habla de objetividad. Creo que es interesante también puntualizar que no es lo mismo objetividad y verdad, ¿no? Que en verdades puede haber muchas, y objetividad es algo que yo pienso prácticamente no existe en fotografía. The world's population is expected to double